Bueno, buenos días nuevamente para retomar lo que habíamos terminado en el último video. Como ya les anticipé, la idea en este último encuentro es conversar un poco de otras herramientas que tenemos para investigar y acreditar un femicidio, ya focalizándonos en otro tipo de contextos. Yo ya les anticipé que iban a hablar un poco de lo que son las pericias antropológicas, las autopsias psicológicas, que tienen por ahí que ver más con otro tipo de contextos femicidas, que no son los contextos con los que estamos acostumbrados a trabajar, porque generalmente lo que se lleva a un juicio oral y público, o lo que vemos que se lleva a juicio, son los femicidios que ocurren en los ámbitos familiares, es decir, los femicidios íntimos. Con lo cual ahora voy a mencionar algunas estrategias de investigación o algunos recursos que se pueden utilizar para poder acreditar otro tipo de femicidios, o mejor dicho, femicidios que ocurren en otros contextos, y también hablar de una cuestión que es muy significativa, muy importante, que son esta tensión existente entre los homicidios, femicidios y suicidios, y también algún que otro recurso que puede servir para explicar por qué una mujer se puede haber suicidado o por qué no se puede haber suicidado, y en realidad este femicidio está siendo enmascarado como un suicidio donde todo el patriarcado opera con toda su fuerza. Voy a empezar con las pericias antropológicas. Para eso van a ver que les dejé una pericia que hizo nada más ni nada menos que Rita Segato. Ya les voy a decir, perdón, pero lo tengo, no lo tengo, bueno, es una pericia que hizo Rita Segato que no tiene que ver con un femicidio, sino con delitos contra la integridad sexual, pero me pareció muy interesante primero porque nada más ni nada menos que Rita Segato, que es una experta en la materia, que además es antropóloga y que ha contribuido al esclarecimiento de muchas cuestiones dudosas que dentro de los feminismos se han ido planteando y que ha tenido intervención específica en procesos judiciales en casos de género. Con lo cual va a ser un material muy valioso para que puedan entender no solo cuáles son los elementos de una pericia antropológica, sino también para ver cómo se aplicó en un caso concreto. A grandes rasgos, una pericia antropológica permite interpretar lo ocurrido desde, podríamos decir, la profundidad del horizonte civilizatorio en que los hechos ocurrieron. En relación a la justicia, lo que permite es aportar conocimientos sobre la cultura de un grupo, su manera de pensar y de comunicar, y describir la relación intergrupal como la fidelidad de sus miembros a ciertas normas o sistemas de vida. Y de esta manera lograr decodificar los significados de un comportamiento aceptado o rechazado en una sociedad o nación diferente de la hegemónica. El antecedente por excelencia en lo que son los femicidios son las pericias antropológicas que se hicieron en Campo Algodonero, por eso también parte del material que les dejé es, bueno, ese fallo, porque se ve muy, muy claramente cómo se utilizaron las pericias antropológicas, cómo se aplicaron y cómo se evaluaron. Y también se desprende del mismo fallo el objeto de utilizar una pericia antropológica. No siempre, no siempre el objeto es el mismo, es decir, ante un caso, yo quiero explicar algo que no me resulta fácil porque esa explicación tiene que ver con cuestiones culturales, con cuestiones de idiosincrasia de un pueblo o de un grupo humano, y por eso es un recurso muy valioso. Y digo que hay que tener muy en claro el objeto porque las pericias antropológicas pueden servir para explicar distintas cuestiones en el marco de una investigación penal. No necesariamente detectar, que es lo primero que se nos va a venir a la cabeza, detectar patrones sexistas o patrones estereotipados
Por ejemplo, en Campo Algodonero, una dimensión relevante que abordaron estas pericias fue, y que tiene que ver con los estereotipos y prejuicios, cómo estaba atravesada la justicia de Ciudad Juárez por ciertos patrones estereotipados y qué consideración tenían de estas mujeres que habían sido víctimas y en relación a ello, cómo se iban realizando o no realizando estas investigaciones penales y cuáles iban siendo sus resultados. Digo, el anclaje de la justicia en ese territorio, en ese sitio específico, tuvo una importancia fundamental para comprender por qué esas investigaciones habían sido tan deficientes y por qué había tanta impunidad. Pero traído un poquito más a lo local, porque a veces pasa esto, cuando hablamos de casos testigos, como es Campo Algodonero, o cuando hablamos de, esto lo podríamos aplicar en contextos de narcocriminalidad, por ejemplo, o de trata de personas, por ejemplo, se nos vienen a la cabeza estas representaciones que son las que tenemos que, de alguna manera, empezar a desterrar, así como decimos que no podemos aplicar prejuicios o estereotipos de género y consideraciones de buena víctima para poder valorar un caso concreto, también tenemos que despojarnos de estos prejuicios cuando hablamos de, por ejemplo, investigaciones en contextos de criminalidad organizada. Y lo digo porque cuando este tipo de pericias, que pueden ser muy útiles para femicidios en contextos de criminalidad organizada, cuando hablamos de esto pensamos en estas grandes bandas delictivas que atraviesan frecuentemente las fronteras y que claramente no son el caso que a mí como fiscal me va a entrar mañana, digo, esto en el imaginario colectivo, si se quiere, ¿no? Esto a mí no me va a pasar, esto a mí no me va a llegar, nadie va a venir a denunciarme a mí, una gran banda que opera en todo Centroamérica y yo terminar siendo la fiscal de estos femicidios masivos o de un femicidio en ese contexto. Y muy probablemente no me pase a mí que estoy en Santa Fe, en el medio del país, seguramente no me va a pasar que me llegue un caso así. Pero eso no significa que en mi ciudad no existan contextos de criminalidad organizada donde también se vulneran derechos de las mujeres. Y por eso digo, más allá de que todos sabemos que Santa Fe es una provincia particularmente atravesada por el narcotráfico y también por la trata de personas, digo, a veces no tenemos que pensar ese tipo de, ese tipo de criminalidad como algo a muy gran escala y que está muy lejos de mí. Incluso existen barrios que están, o territorios compuestos por distintos barrios, que están muy atravesados por la criminalidad y por algún tipo de organización de esa criminalidad. Es decir, donde hay bandas con mayor o menor grado de sofisticación en su conformación y que se dedican con habitualidad a actividades delictivas. Y en esas bandas, que cada vez son más comunes, todo el que trabaja en la justicia penal sabe de lo que estoy hablando, también las mujeres ocupan roles importantes, ya sea en la estrategia delictiva en sí o como parejas o como moneda de intercambio. Entonces digo, por ahí entender, ¿no? Esos elementos característicos de este tipo de grupos, las particularidades que tienen este tipo de grupos, nos llevan al porqué del que tanto hablé, tan necesario para poder entender o explicar, mejor dicho, un femicidio. En este caso, nos podrían explicar a través de una pericia antropológica cuál es la dinámica que tienen estos grupos de poder, qué rol ocupan las mujeres en esos grupos y por qué estas mujeres son violentadas con, en realidad, delitos sexuales o por qué las matan. Y hay en esto de cuál es el objetivo, ¿no? Que siempre es importante pensar para qué yo hago una medida de investigación, cuál es mi objeto. Hay una pericia muy interesante de Perla Fragoso en Chiapas, que sí es un femicidio, no se las bajé
pero está en internet fácilmente identificable, la buscan como Perla Fragoso, pericia antropológica, y la van a encontrar. Es un femicidio en Chiapas. El objetivo de esa pericia antropológica fue aportar elementos que ampliaran la comprensión de las dinámicas socioculturales de las personas que estaban implicadas, que concretamente eran personas pertenecientes al grupo étnico Tzotzil, que habita en el municipio de Pantelo. En este caso, y lo pongo como ejemplo porque no necesariamente nos explica la cuestión de género en sí, más allá de que algo de eso, eso dice, lo pueden ver en la conferencia de Perla Fragoso, pero, por ejemplo, ahí se pide porque este grupo tenía algunas prácticas y un respeto particular en torno al cuerpo de la persona que fallece, y esto genera cierto conflicto al inicio de la investigación, cuando aparece la víctima muerta, su cuerpo tendido en el piso, la había matado su marido, y la justicia, la familia en realidad no permitía que el médico se lleve el cuerpo para practicarle la autopsia. Luego de una mini negociación que existió in situ, solo se permitió que el forense o el médico destinado a analizar el cuerpo fuera a relevar signos de violencia en el lugar y sin moverlo. Por eso digo, también esta pericia, esta prueba que de alguna manera se perdió, porque hubo una tensión muy fuerte entre la justicia y el grupo familiar de la víctima y sus costumbres y creencias, permitió de alguna manera explicar luego a través de esta pericia todo este anclaje cultural que hizo que este grupo actuara así y que no permitiera que tocaran el cuerpo de la víctima, y permitió también comprender a la justicia que tenían que ir por otro lado para probar la causa de la muerte y todo lo relevante que se puede encontrar en el cuerpo de la víctima. Ahora voy a mencionar el tema de las autopsias psicológicas. Hago un paréntesis porque hay algo que sí quiero manifestar que me parece sumamente importante, y es que, como ya lo he dicho hasta el hartazgo, creo, se van a cansar de escucharlo, toda persona que se aboca a la investigación de un femicidio, como de cualquier otro tipo de delito que tenga anclaje en las cuestiones de género, necesariamente, indefectiblemente, tiene que tener formación en género. Yo no puedo hacer una pericia antropológica con una persona que tiene consideraciones sexistas si lo que pretendo es probar que un grupo humano determinado tiene valores patriarcales, o que tiene sesgos sexistas en su interpretación, o que estoy en un contexto de justicia totalmente atravesado por estereotipos de género. Digo, esto parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero en realidad, si ustedes se ponen a analizar, muchos de los equipos que investigan homicidios habitualmente están más o menos entrenados en homicidios, no en femicidios, y si les preguntan, dame un concepto de violencia de género, probablemente se queden mirándolo fijo y pensando, y con suerte van a terminar diciendo, es esa relación desigual de poder de un hombre a una mujer. Bueno, entonces digo, si no tenemos personas sumamente formadas en género, es muy difícil poder aplicar este tipo de metodologías, este tipo de recursos investigativos para acreditar un femicidio. Eso como planteo de base. Respecto a las autopsias psicológicas, que también me parece un recurso muy interesante, ustedes van a ver, por ejemplo, que en el manual de Naciones, en el protocolo de Naciones Unidas está contenido, pero no en el protocolo de UFEM. ¿Por qué? Porque son un poco cuestionables de alguna manera, si se quiere. En realidad no sé si es cuestionable la palabra. El problema con las autopsias psicológicas es que, y en esto vuelvo a lo que acabo de decir, va a depender de quién la haga, va a depender de la formación que tenga la persona que la haga, y va a depender también de qué es lo que busco. Y en esto otra vez voy a ser muy reiterativa con esto, porque, insisto, parece una obviedad, pero uno después ve las investigaciones y es todo lo contrario, ¿no?
uno tiene que tener un objeto de investigación. Más allá de que ya lo dijimos, sí, por protocolo incluso, por casi una exigencia internacional, nuestra obligación o nuestro objeto es investigar la hipótesis de femicidio siempre que aparece una muerte violenta de mujeres. La realidad es que dentro de esa gran premisa, abordar la hipótesis del femicidio, tenemos un sinnúmero de objetivos que se pueden llegar a plantear. Entonces, si el investigador o el director de la investigación o la directora de la investigación, que somos los y las fiscales, no tenemos claro cuál es el objetivo al que queremos arribar o cuál es nuestra teoría del caso o nuestras posibles hipótesis del caso, la verdad que todo este tipo de medidas no tienen demasiado sentido, es un poquito ir a la pesca a ver qué surge. Entonces, en una autopsia psicológica uno tiene que tener muy en claro qué es lo que pretende acreditar con esa autopsia o qué es lo que pretende descubrir a partir de la producción de una autopsia psicológica. ¿Qué es una autopsia psicológica o para qué se practica una autopsia psicológica? Bueno, es una exploración retrospectiva e indirecta sobre la personalidad que permite trazar de alguna manera el iter victimae, los elementos victimógenos presentes y la relación psicológica de la víctima con él o los victimarios en caso de que existan, en caso de haberlos. ¿Cuándo se utiliza la autopsia psicológica? ¿Se utilizan todos y cada uno de los femicidios? No. Se utilizan aquellos mayormente, que son considerados casos de muertes dudosas y que muchas veces, o la mayoría de las veces, aparecen enmascarados bajo la denominación de suicidio o accidente doméstico, es decir, dentro del hogar, o accidente, por ejemplo, de tránsito. Acá, como ya les dije, el rol de la psicóloga o la psiquiatra, digo la porque generalmente las que estamos formadas en género lamentablemente somos mujeres, no vemos, pero en realidad es un error, del o de la psicólogo, psicóloga o psiquiatra, tiene que tener formación específica en género, porque hace una investigación sobre distintos aspectos de la víctima, porque es una especie de autobiografía, con lo cual es qué recabar, y la mirada que voy a tener sobre todos esos elementos tiene necesariamente que estar atravesada por una mirada de género. Si no, no tiene sentido hacerla. Y el riesgo que se corre, y esto es un poco lo que se resiste desde algunos ámbitos y por qué no se recomienda o no se aconseja como una exigencia en todas las investigaciones, ese riesgo cuando no son hechas por personal verdaderamente formado en género es acrecentar o aumentar aquella duda sobre la víctima, aquella culpabilización sobre la víctima y el que aparezcan todos estos estereotipos que en realidad son los que tratamos de desterrar, ¿no? Digo, por eso, de toda la información que se va recopilando, el rol de las profesionales o los profesionales que intervienen en una autopsia psicológica debe ser nivelar toda esa información y ponerla en contexto y desde una óptica totalmente adecuada al objeto de la medida que se pretende. Como dije, es una autobiografía de la víctima que de alguna manera permite colectar datos sobre la caracterización de la víctima y establecer motivaciones, temores, anhelos, estilos de vida, preferencias, así como también información sobre su entorno vincular para comprender tanto la agresión como poder valorar los testimonios y o también el descargo del imputado. Y dije que mayormente se aconseja en suicidios o muertes dudosas de mujeres, como son los accidentes de tránsito, porque muchas veces, muchos casos, esto creo que hay bastante jurisprudencia al respecto, bastante a comparación de la cantidad de femicidios, quiero decir, porque no es tanta tampoco, pero hay muchos casos donde la muerte de la mujer ocurre en un ámbito privado, donde las únicas dos personas presentes son
la mujer y su pareja, o la mujer y aquella persona de la cual en principio no se desconfía y que es la que señala que esto es un suicidio, pero que en realidad deberían existir o existen elementos que nos permiten hablar de una muerte dudosa y debería existir la sospecha sobre esta otra persona que estaba en el lugar. Al respecto, el Protocolo de Naciones Unidas nos marca 3 razones fundamentales para, en casos de muertes violentas, que aparecen, en casos de muertes dudosas, en casos de muertes donde no haya sospecha al inicio de criminalidad, debemos aplicarlo necesariamente por, primero, muchos suicidios son consecuencia de la violencia previa que han sufrido las mujeres. Con lo cual, aunque no tengamos un femicidio, podemos estar incluso ante otro tipo de delitos que sí se le pueden achacar a la persona a la persona que estaba ahí. En segundo lugar, son una forma habitual de ocultar un homicidio por parte de su autor, presentando la muerte de la mujer como un suicidio o una muerte accidental. Y en tercer lugar, pueden ser un argumento usado por las personas a cargo de la investigación criminal para no investigar el caso y archivarlo como un suicidio. Digo, es muy fácil o es muy cómodo también que si tenemos 4 personas en la escena del hecho, vamos a poner este supuesto, 4 personas en la escena del hecho, la mujer que termina muerta, su pareja con la que había mucha violencia previa y 2 niños menores de edad que dicen, mi mamá se prendió fuego, sin dar mayores explicaciones de lo que están diciendo. Es muy cómodo también para el fiscal o la fiscal decir, bueno, esto claramente es un suicidio y el caso yo lo tengo resuelto. No, eso es un error, porque hay un sinnúmero de explicaciones que se me ocurren así rápidamente, muy rápidamente, de que esto podría ser una muerte enmascarada por un suicidio. Digo, no hay que ser demasiado brillante para darse cuenta de esto que estoy diciendo, pero tampoco hay que ser demasiado conocedor de la situación actual para saber que esto pasa más habitualmente de lo que uno quisiera. Muy brevemente voy a mencionar al respecto de esto mismo que vengo diciendo, la entrevista a niños testigos. Hay un trabajo muy interesante que yo también se los dejo, que es de Ana María Fernández. Es un trabajo que pone en tensión la existencia entre suicidios y homicidios, lo que se encarga de hacer en una investigación sobre las muertes violentas de mujeres de los años 2008-2009, es un estudio cual y cuantitativo, descriptivo y exploratorio que ha relacionado la mortalidad por causas externas de las mujeres y las violencias de género. Lo leo porque es muy breve, muy cortito la explicación. Lo que hace es analizar tanto los nomencladores de suicidio según el CIE-10, y la verificación desde el estudio de estos suicidios, la verificación de aquellas causas que a nivel internacional la doctrina pone como las causas más comunes de suicidios. Y fíjense que es muy interesante porque, así muy rápidamente, porque lo tienen como material de lectura, que les pido que no lo dejen de leer porque realmente a lo mejor les puede resultar un poco denso porque tiene como muchos datos duros, pero es muy interesante el estudio que han hecho. Hay 2 cuestiones que están muy buenas, a las que arriba, ¿no? En primer lugar, el tema de los nomencladores, porque como un mismo nomenclador se habla, por ejemplo, de mujeres que mueren por causa propia, digamos, suicidios, a eso me refiero, ¿no? Por ahorcamiento, sofocación o estrangulamiento. Eso es un mismo nomenclador. Entonces, pone en tensión un poco esta cuestión, porque ¿qué dice Ana María Fernández? Dice, hablando con los expertos, no puede ser, son 3 métodos
totalmente distintos, el estrangulamiento, el ahorcamiento y la sofocación, y donde no queda la menor duda para los expertos que el ahorcamiento siempre es suicidio, la sofocación puede ser suicidio, pero es sospecha de que pueda tratarse de homicidio, y el estrangulamiento siempre es homicidio. Fíjense que muchas de las muertes que aparecen como suicidios están bajo este nomenclador, donde existen tres formas que son muy distintas y algunas de las cuales lo excluyen por definición. Pero además, otra cuestión interesante, y es que, y esto lo dejo como un dato de color, porque si entramos ya a analizar el tema de las mujeres quemadas, podemos estar hablando horas, pero digo, ¿cuántos casos de mujeres quemadas hemos escuchado en los medios que se han informado, y sin embargo, digo, como suicidios, que aparecen como suicidios, y sin embargo, dentro de las muertes muy comunes, de las muertes más comunes, están en primer lugar la lesión autoinfligida por ahorcamiento, sofocación y estrangulamiento, que es un poco esto que yo hablaba recién del tema de los nomencladores. En segundo lugar, la lesión autoinfligida por disparo de arma de fuego en vivienda, y en tercer lugar, la lesión autoinfligida por disparo de arma de fuego en un lugar distinto de la vivienda, es decir, en lugares no especificados. Es bajísima, al contrario de lo que se piensa, la frecuencia de los códigos que los define como X680, X610 y X809, que en la literatura específica internacional en la temática lo señalan como las formas más habituales de suicidio en las mujeres, que son el envenenamiento autoinfligido por plaguicidas, el envenenamiento autoinfligido por drogas en general, de todo tipo, y la lesión autoinfligida intencional al saltar desde un lugar elevado en un lugar no especificado. Es decir, estos tres tipos de muertes, que son habitualmente los considerados como más verificados en los suicidios, son los menos verificados en este estudio de homicidios y suicidios del año 2008-2009 en Argentina. Por eso creo que esto nos sirve de alguna manera para, no queda duda a partir de esto de que claramente ante un suicidio uno tiene que mínimamente barajar la posibilidad de que no haya sido tal y tratar de al menos buscar prueba para desterrar por completo la hipótesis del femicidio. No necesariamente esto no es un empujón para que los investigadores vayan corriendo a buscar un femicida, sino que no podemos, por el deber de debida diligencia reforzada y por los compromisos internacionales asumidos, no podemos lisa y llanamente decir, no, esto aparece como un suicidio, ya está. No, mínimamente hay que hacer medidas de investigación para poder decir claramente no estoy ante un femicidio. Y esto también hace a evitar la impunidad. Muy brevemente me voy a referir a lo que son los femicidios no íntimos. Esto me parece importante porque por dos cuestiones. En primer lugar, hay como un círculo vicioso, que es un poco lo que les hablé creo que en el primer video. Esta costumbre que tenemos, ¿no?, de ir muy a los conceptos genéricos para explicar las cuestiones de género. Entonces, porque históricamente las mujeres fueron violentadas y porque la sociedad es patriarcal y porque los hombres subordinan a las mujeres y las consideran débiles. Entonces, si la mató con 13 puñaladas, esto es un femicidio. Y yo creo que esa ecuación tan lineal, tan matemática, este 1 más 1, 2, no existe en estas investigaciones, porque en realidad uno sí nos puede servir, ¿no?, estas apreciaciones o estas valoraciones para empezar a pensar que no estamos ante un caso aislado, una muerte por violencia en general, sino porque puede haber una razón vinculada al género, pero no nos sirve para probar el caso. Este estudio que yo les traigo acá, ¿no?, de Ana María Fernández, donde explica que en realidad es muy poco probable, por ejemplo, que una mujer se muera prendiéndose fuego al interior de su hogar con sus 2 hijos de testigos,
no nos va a servir para llegar al juicio y decir, mire señor juez, acá tengo este estudio que es muy claro y que dice esto, entonces yo tengo probado que esto no es un suicidio, porque este estudio lo dice, que es poco probable, y entonces usted tiene que condenar al único adulto que había en la casa. No, de ninguna manera estoy diciendo eso. Digo que esto nos abre la puerta a pensar de otra manera. Y el tema de los femicidios íntimos está un poco vinculado con esto, o por lo menos con la lógica que debo desarrollar, el razonamiento que debo realizar para poder investigarlo correctamente, porque muchas veces es como que digo, bueno, hay como una cuestión estructural de violencia de género. Entonces esta mujer muerta en la calle con 3 disparos de arma de fuego que claramente iban dirigidos a ella, y sí, la mataron porque es mujer y entonces está la cuestión de género. Bueno, la verdad que me quedé recontra mil corta para poder explicar esto y lograr una condena en juicio. Tengo que utilizar todos estos conceptos y de alguna manera traducirlos en hechos, y este es el trabajo de la imputativa, ¿no? El primer trabajo que uno hace, traducirlo en hechos ya me permite estar hablando de un anclaje concreto en las cuestiones o en la violencia de género. Y esto lo remarco porque se cae en ese error, entonces se fracasa una instancia judicial y entonces ya tengo descartada la hipótesis de género. No, de ninguna manera. Si yo empecé mal la investigación, no recopilé elementos suficientes para explicar por qué, poder decir por qué esto es un caso de género y no un caso de violencia común y habitual, como muchos otros que atraviesa nuestra sociedad. Cuando fracaso en la instancia judicial, lo descarto sin más. Y en realidad el error está de base. Por eso es importante poder tener esta simbiosis con la escena del crimen, con los antecedentes de la víctima, con los antecedentes del victimario. Y en estos casos no es tan difícil, quizás lleva un poco más de investigación, porque me voy a tener que focalizar mucho en los antecedentes del imputado, en sus manifestaciones públicas, en la vinculación que él internamente ha establecido con su víctima, que no exista una vinculación visible o conocible entre víctima e imputado, y que esto yo lo pueda probar fehacientemente, es decir, esta persona y esta otra persona no tenían ningún tipo de vínculo previo. Pero eso no implica que no pueda probar que este imputado tejió internamente, aunque sea en razón de los 5 minutos antes en que la vio pasar a la víctima y la seleccionó, una relación vincular con ella. Digo, estas diferencias son fundamentales tenerlas en cuenta al inicio de una investigación para poder saber cómo dirigir mi investigación. No sé si se entiende la idea de lo que estoy diciendo, pero lo repito, porque a lo mejor no queda muy claro. ¿Puedo tener un caso de violencia de género donde la mujer va caminando por la calle, el tipo está parado fumándose un cigarrillo en la puerta de su casa, la ve pasar, va a buscar el arma y dice, esta es mi víctima y la voy a matar, porque hoy me levanté con ganas de matar a alguien y la elijo a ella? Y puede ser que ese sea un caso de violencia de género, muy probablemente lo sea, pero digo, yo tengo que poder explicar cuál es la vinculación que este sujeto imputado establece internamente en esa decisión con esa persona que va caminando, que nunca en su vida la había visto, y por qué decide matarla a ella. Y ahí es donde tengo que buscar cuáles son los elementos de género, de dónde los voy a extraer, y bueno, de un montón de recabar información en los antecedentes del imputado, en sus manifestaciones en redes sociales, en su forma de vincularse con las mujeres, de que a lo mejor es un femicida, no me sale la palabra, bueno, los que matan, no me sale la palabra, pero digo que hay un patrón y que no es la primera vez que lo hace. Bueno, hay un montón de formas de poder vincular un crimen de este tipo con la motivación de género, pero de entrada hay que saber que no me basta con estos grandes conceptos
generales que porque estamos en una sociedad patriarcal y las mujeres son violentadas habitualmente, entonces esto es género. Eso no. Un poco este ejercicio, yo que formo parte de una unidad de género, actualmente estoy como jefa de la unidad, entonces muchas veces se suscitan con otras unidades estos conflictos, ¿no? De, bueno, qué sé yo, vino el fulano y discutió con la vecina y le metió una cachetada. O le pegó una trompada en el ojo, tenemos unas lesiones. Entonces, en el turno muchas veces se suscitan estos conflictos de, lo agarra generalista, lo agarra género. Entonces, cuando me vienen a preguntar quién lo agarra, a quién le toca, siempre les digo lo mismo. Vos pensá cómo le vas a explicar al juez que acá hay una cuestión de género. Si vos podés hacer ese ejercicio, si vos podés decirle, sentarte ante el juez y decirle, señor juez, este hombre es vecino de esta mujer y le metió una trompada en el ojo y le ocasionó lesiones leves y yo sé que esto es género porque, y lo explico, sí estás ante un caso de género. Si yo no tengo forma de explicarlo, no estoy ante un caso de género. Ese es el ejercicio que siempre tenemos que hacer, pararnos frente al espejo y explicar por qué esto es un caso de género para decir si es o no es. Pero por supuesto, y acá otra vez volvemos a lo mismo, ya deben estar hartos y hartas de escucharlo, pero es necesario, hay que tener mucha formación en género para poder determinar estas cuestiones. Bueno, y como les dije, quería brevemente mencionar el tema de los niños testigos, que algo de esto venía hablando en el caso de los suicidios, y esto en el trabajo de Ana María Fernández hay una frase que la van a encontrar concretamente en la página 6, que me pareció muy llamativa y muy interesante, ¿no? Donde ella arranca su tercer párrafo diciendo, un lugar especial merecen las cifras de mujeres quemadas por sus parejas o exparejas. Y más luego dice, son muertes sin testigos presenciales, donde los jueces alegan falta de prueba. La mayoría están en libertad, mientras se sustancian procesos judiciales larguísimos, incluso se les mantiene la patria potestad y el cuidado de sus niños, quienes incluso pueden haber presenciado el homicidio de su madre a manos de su padre. Miren qué interesante y qué real esto que dice Ana María Fernández, porque esta es la realidad de los casos que nos tocan vivir a diario, ¿no? Padres que matan a las madres con los niños muchas veces presentes, a lo mejor no viendo el hecho, pero quizás escuchando la violencia o escuchando los gritos, y luego se pretende que estos niños vayan a testificar lo que vieron o escucharon como si fueran dos testigos al pasar de un accidente de tránsito. No me voy a meter mucho en esta cuestión porque sé que ya se ha hablado algo de los niños, de la Cámara Gesell con Ileana Arduino, y sé que hay un panel específico de las entrevistas en Cámara Gesell a niños, niñas y adolescentes, sin lugar a dudas, que es la forma de entrevistarlos, sin lugar a dudas, es decir, la presencia del imputado en esto. No lo voy a desarrollar porque la verdad que yo tengo una posición demasiado tomada, pero digo, nos pasa muy habitualmente que en los femicidios, que son delitos que ocurren en la gran mayoría de los casos al interior de los hogares, o por lo menos cuando tenemos niños testigos, un alto porcentaje es de casos donde mamá muere a manos de papá, con lo cual el tiempo de estas entrevistas es sumamente importante. Y con esto no estoy diciendo que hay que tomarlo de manera inmediata. Y en esto hay una diferencia con lo que yo estoy más habituada a investigar, que son los delitos sexuales. Casi por definición decimos que en delitos sexuales la víctima necesariamente debe ser escuchada con la mayor premura en muchos casos y de estar en condiciones. Lo que se aconseja es que sea incluso al otro día del revelamiento o el mismo día del revelamiento. No obstante, en los casos, digo esto en general, no es que no haya excepciones, las hay muchas, pero en los casos de la muerte de mamá de manera violenta a manos de papá, son situaciones extremadamente sensibles para los niños, donde ya pierden a su mamá, tienen que sentarse a culpar
a su papá, muchas veces sabiendo y con esta carga de que es muy probable que pasen el resto de su vida presos. Bueno, digo, nada. Es terrible, hay que ponerse en el lugar de estos niños, hay que hacer un trabajo importante y hay que saber si es conveniente o no entrevistarlos y cuándo. Hay una cuestión que no quiero dejar pasar por alto porque a veces se comete el error de pensar que establecer si un niño o niña está en condiciones de ser entrevistado tiene que ver con si va a venir a contar lo que yo espero que cuente. Eso es un error fatal que se comete y muchas veces que los chicos no vengan a decir lo que yo espero que digan no es motivo para que no se los escuche. Digo, a veces siento que el tema de niñez y justicia penal se toma tan apresuradamente o a veces se establecen como carriles por los que se deben conducir las cosas y si nos queremos salir un poco de esos carriles, no hay excepciones y en realidad es a la inversa, no se pueden establecer generalidades y cada situación de un niño o niña, lo dice el artículo 160 del Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, cada situación particular debe ser analizada de manera pormenorizada y la intervención, incluso, ni siquiera habla de entrevista, la intervención de un niño o niña debe aparecer como de suma necesariedad para que pueda intervenir en un caso penal. O sea que hay como una previa incluso a esa intervención de los niños. Primero hay que ver si realmente es necesaria su intervención. Luego, qué intervención necesito y si está o no en condiciones de atravesarla. Y esto también me implica algún trabajo extra. Esto lo digo porque muchas veces yo sé que los niños están sumamente influenciados, lo cual es una realidad. Son mamá y papá los que están en la escena del ring y yo no puedo tomar parte. Se me murió mi mamá y tengo que ir a acusar a mi papá. Nada, no. Es una barbaridad. Y no digo que nosotros los fiscales y las fiscales tengamos que prescindir por estas circunstancias de esas pruebas. No estoy diciendo eso. Digo que tenemos que entender que hay procesos psicológicos que son inevitables y que no los vamos a poder explicar a veces ni en 50 años. Entonces, si vamos a pretender que los chicos vayan a decir lo que nosotros esperamos, es un error. Si vamos a negar la posibilidad de escucharlos o de tomarles una entrevista cuando aparece sumamente necesaria, solo porque están influenciados y van a ir a decir la mentira que papá les dijo que digan, también es un error, porque hay muchas formas de explicar por qué un relato aparece influenciado y hay muchas formas en la estructura misma de ese relato de ir detectando esa intromisión de un relato adulto. Entonces, digo, esto también exige mucho conocimiento de cuestiones vinculadas a la psicología en niñez, mucha perspectiva de género y tener un timing de esas investigaciones y un recorrido sobre el contexto de esos niños para poder determinar si conviene o no conviene, si es necesario o no es necesario y el cuándo. Bueno, hay como un montón de cosas más de las que me gustaría hablar, creo que ya, perdón, llevo como un montón de tiempo, que no lo puedo ver al tiempo, pero creo que llevo un montón de tiempo ya hablando y bueno, la idea era hacer videos un poco más cortos. Tenía pensado mencionarles algo quizás del deber de debida diligencia reforzada, esto más o menos ya lo ha hablado Ileana Arduino, así que no voy a reiterar. Sí, que si ven campo algodonero, bueno, es el lugar por excelencia donde van a encontrar un poco esta idea o el inicio, el arranque de esta idea. Básicamente implica pues la recomendación de la Corte de usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la repetición de hechos iguales o análogos. Y en esto otra vez volvemos, ¿no? Formación para tener procesos o investigaciones buenas, de buena calidad, formación en género. Volvemos a la cuestión del tiempo, procesos expeditos, no se olviden, 72 horas para generar simbiosis, para el ida y vuelta con la escena del hecho donde se encuentra el cuerpo y con el cuerpo mismo, es fundamental porque es esto,
es recopilar investigación, analizarla, pensarla, procesarla, volver al lugar del hecho, volver a buscar evidencia, analizarla, ir de esa manera armando la masa y macerarla, amasarla para poder tener después el formato de la investigación. Esa es un poco la idea, es retroalimentarme constantemente con aquellos espacios donde voy a encontrar los elementos sin lugar a dudas que me van a dar la explicación de por qué esta mujer está muerta de esta manera. Y bueno, por último, también muy brevemente, porque también ya se habló, el tema de la amplitud probatoria. No se olviden de pensar que amplitud probatoria a mí me gusta más equipararla a una idea que ya les traje a colación en el primer video, si mal no recuerdo, que es esta idea de originalidad, de ser originales, de estar innovando en las medidas, en qué buscar, en qué recolectar, de qué manera hacerlo, y muchas veces la clave está en este ejercicio, en este timing que tengo que tener de ida y vuelta, de buscar un poco por acá, buscar por acá, volver a esta fuente. Digo, a veces no es necesario tener 500 testigos que vengan a repetir la misma idea, sino tener un ida y vuelta con 2 o 3 de los testigos más importantes que nos permitan poder explicar por qué hay otro testigo que viene y dice lo contrario. Esta creo que es la clave para buenas investigaciones. La amplitud probatoria exige esto, exige pensar todas las formas posibles de recopilar información para poder acreditar estos delitos que son tan difíciles. ¿Por qué son tan difíciles? Porque salen del común de lo que habitualmente llega a la justicia, como son los delitos contra la propiedad y los homicidios comunes. Entonces, las formas de investigar esos otros delitos, por eso siempre hablamos de esto, la dificultad probatoria. ¿Por qué hay dificultad probatoria? Sí, porque ocurren entre 4 paredes y no tengo una cámara, pero ¿por qué esto los vuelve más difícil? Y porque muchas veces yo estoy acostumbrada a investigar robo, y el robo a lo mejor sí ocurre en la puerta de un banco o del cajero automático, donde tengo una cámara que refleja lo que está pasando la persona del agresor y en qué moto se escapa, hasta me dice la patente. Entonces digo, la dificultad probatoria también pasa por acá. Cuando se habla de dificultad probatoria se habla de que nosotros, los y las operadores del sistema de justicia, estamos acostumbrados a diseños de investigación muy particulares que no son los que jamás van a poder aplicar a este tipo de casos, porque nos exige pensar la justicia de otra manera. Esto es un poco la amplitud probatoria, es pensar medidas de investigación que me permitan explicar todo este contexto, explicar la producción del hecho desde lugares distintos a lo que son las investigaciones habituales. De ninguna manera implica flexibilizar estándares probatorios, que ese es otro error en el que se incurre habitualmente. Se critica mucho la producción y el avance de las cuestiones de género porque exigen flexibilizar estándares probatorios y exigen avasallar las garantías constitucionales. No, nada más alejado de la realidad. Una buena investigación es eficaz en términos de tiempo, en recolección de evidencia, y de ninguna manera avasalla garantías constitucionales y de ninguna manera flexibiliza estándares de prueba. Nada más alejado de la realidad. Bueno, espero, hay un montón de cosas más que la verdad que es un tema que a mí en particular me apasiona muchísimo, podría estar horas hablando de esto. No soy la que más sabe del tema, pero bueno, me gusta y qué sé yo, uno trata de irse formando. Soy una convencida de que la formación en género, que es lo que hago habitualmente, es sumamente necesaria para poder explicar el trabajo de uno y por qué pasan las cosas que pasan. Bueno, los invito a leer el material que aporté, espero que les guste y que les sirva, y bueno, nos estamos viendo dentro de unos días en esta clase presencial. Nos vemos.